Muy bien, las neuroimágenes, la imagenología que más usamos nosotros como neurocirujanos es la radiografía simple, ¿no? La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, ¿no? Son las tres neuroimágenes que más usamos en neurocirugía. La ecografía también es usada sobre todo en los pacientes, en los recién nacidos, ¿no? Bajo la ecografía transfontanelar, ¿no? Para el diagnóstico de hidrocefalia. Y también la ecografía Doppler cerebral, ¿no? Para determinar el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Pero más que todo usamos radiografía, tomografía y resonancia magnética. Bueno, la aplicación de las imágenes en trauma, ¿no? ¿Qué hacer en los casos que nos llega una emergencia en un paciente, en un TEC o un TBM? ¿No? Las diferentes patologías que vemos en neurotrauma, ¿no? Los hematomas subdurales, epidurales. Y esto es con respecto a la radiografía, ¿no? La radiografía simple de cráneo, desde que apareció desde el año 70, aún útil en las emergencias, ante ciertas cosas puntuales, ¿no? Como son los casos de fracturas, ¿no? Las fracturas, cuando hay presencia de cuerpos extraños o fracturas maxilofaciales, fracturas de ¿no? la región maxilar facial. Acá vemos imágenes en la imagen lado derecho, donde está el puntero. Vemos que hay separación de la sutura sagital, ¿no? Y a eso llamamos diastasis de suturas, ¿no? La diastasis, separación de la sutura sagital en este caso. Acá vemos una imagen en la cual hay una radiolucidez, ¿no? En esta zona se ve más blanco, ¿no? Y eso te habla de fractura, un signo de fractura, ¿no? En una radiografía. En este caso está a nivel de la región temporal, ¿no? Y esto te habla de una fractura, de una fractura temporal, ¿no? En este lado. Siempre evidenciar, ¿no? Cuando hay imagen de radiolucidez, ¿no? Eso puede dar signos indirectos de fractura. Y siempre cuando uno tiene una fractura en una radiografía, tiene que catalogarlo a través de una tomografía posteriormente. En este caso, vemos una imagen en la cual hay un fragmento óseo, que estoy marcando con mi puntero, por debajo de la tabla interna, ¿no? Y esto corresponde a una fractura deprimida del cráneo. Esto es como se presenta, sobre todo en los niños, ¿no? Entonces corresponde al área que queda una huella, ¿no? Una depresión en el cuero cabelludo correspondiente a la fractura deprimida, ¿no? Que hay que corroborarla a través de los exámenes, ¿no? Como en este caso se está viendo en la radiografía, una fractura deprimida de cráneo. Entonces, vemos fracturas, ¿no? Temporales, fracturas deprimidas. Podemos también ver algunos rasgos de aire, ¿no? En el neumoencéfalo, las diastasis de suturas, que es lo que hemos visto, ¿no? Sospecha de maltrato infantil, lógicamente por las fracturas. La presencia de cuerpos extraños, ¿no? Las heridas por arma de fuego, ¿no? Las balas, podemos ver arma blanca, los cuchillos. Entonces también podemos verlo a través de una radiografía. Otro de los exámenes imagenológicos que pedimos es la tomografía, ¿no? Axial computarizada. El método de elección desde el año 1970, que es el método de elección para neurotrauma, ¿no? Y a partir del año 89 que se introdujo la tomografía helicoidal multicorte. La tomografía helicoidal multicorte no viene a ser más que la misma TAC, ¿no? Con mejor resolución, mayor número de cortes, como se dice. A más número de cortes en el tejido cerebral, mayor precisión en el diagnóstico. Acá muestro en la diapositiva una comparación entre la cantidad de radiación comparada entre una radiografía y una tomografía, ¿no? En el cual
una tomografía equivale a 100 veces más la radiación que una radiografía. Entonces, hacer una tomografía corresponde a 100 veces tomar una radiografía simple. Esto es importante siempre comunicarlo, sobre todo a los papás, ¿no? Que muchas veces llevan a sus niños a la emergencia y a veces solicitan pedir una tomografía, ¿no? Cuando a veces no es necesario. Hay que explicarles muy bien, ¿no? Que los niños son más radiosensibles, ¿no? Más radiosensibles, es decir, en ellos podría originar deterioro cognitivo o exponerlos a presentar un tumor potencialmente en un futuro, ¿no? Entonces, es muy importante comunicar esto, ¿no? Esta equivalencia. Indicaciones de TAC, ¿no? Como ya vimos en TEC, en traumatismo encefalocraneano, ¿no? Aquellos pacientes que tienen un TEC severo, ¿no? Un Glasgow 8 menos, ¿no? Cuando vemos un paciente que de repente llega con Glasgow 15, de repente después de 2 horas le evaluamos el Glasgow, está en Glasgow 13, entonces hay un deterioro neurológico con caída de la puntuación de 2 puntos a más, ¿no? Entonces, definitivamente si tenemos eso, pedir tomografía. Si tenemos un paciente que tiene un déficit neurológico, ¿no? Focal, como por ejemplo la hemiparesia, también justifica, ¿no? Signos neurológicos focales. Pacientes que tienen trastorno del nivel de sensorio. Pacientes que tienen dolor de cabeza persistente, ¿no? Persistente. De repente es un paciente que llega por un TEC, tiene cefalea, lo observas 4 o 6 horas, disminuye la cefalea o desaparece, le puedo dar de alta. Pero hay pacientes en el cual después de las 4 o 6 horas de observación persisten con sus cefaleas, hay dolor de cabeza constante o aumenta. En esos pacientes está indicada una tomografía. La presencia de vómitos, ¿no? Vómitos, es decir, vómitos recurrentes, aquellos que tienen 3 o más veces vómitos, ¿no? Episodios de vómitos. A ellos se les va a pedir una tomografía. Cuando hay signos cuando hay una fractura de cráneo, si yo pido una radiografía simple y encuentro signos que me indican que probablemente hay una fractura, yo tengo que dar el diagnóstico definitivo con una tomografía. Lesión craneal penetrante, ¿no? Por ejemplo, heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, hay que pedir también una tomografía para ver el daño a nivel parenquimal. Todo paciente que tiene más de 50 años, definitivamente, así el paciente tenga un Glasgow adecuado, de repente, estos pacientes, los pacientes mayores tienen más riesgo de presentar hemorragias intracraneanas. Por lo tanto, pedir tomografías, ¿no? Si el paciente ha tenido un trauma importante, ¿no? Control postoperatorio. Todo paciente operado del cerebro, ¿no? O de columna, hay que pedir entre las 24 y 48 horas control con tomografía. El uso de anticoagulantes, ¿no? Los anticoagulantes, el uso de medicamentos como por ejemplo la heparina, ¿no? La warfarina, estos medicamentos. También el uso de antiagregantes como por ejemplo la aspirina, clopidogrel, son considerados factores de riesgo para hemorragias, por lo tanto se tiene que pedir tomografía. Las convulsiones, definitivamente, estos pacientes deben pedírsele tomografía para descartar lesiones intracraneanas. Acá vemos la imagen en el lado derecho, ¿no? De áreas hemorrágicas rodeadas de edema perilesional, ¿no? Que corresponde a contusión hemorrágica cerebral, ¿no? La imagen en sal y pimienta que le llaman, ¿no? En varios puntos. Esta es la tomografía. Cuando uno tiene una radiografía simple en la cual encuentra signos de fractura, nosotros pedimos tomografía cerebral. La forma de pedirla es poniendo en nuestra orden médica tomografía axial computarizada con ventana ósea, ¿no?
¿Para qué? Con esta finalidad. Cuando pedimos ventana ósea es esta imagen que estamos viendo aquí, con el marcador. La ventana ósea nos permite hacer una supresión del tejido cerebral, ¿no? El tejido cerebral no se ve aquí muy bien. ¿Para qué? Para darle más énfasis o ver mejor, ¿no? Lo que es el contorno óseo, ¿no? Como se está viendo aquí. Se ve mejor, le da más claridad a la parte ósea, disminuyendo la precisión, ¿no? de visualización a nivel parenquimal. Eso se llama ventana ósea. ¿Y esto es para qué? Para dar más detalles del foco de la fractura. Como se ve aquí claramente, esta es una fractura deprimida, ¿no? Es decir, aquella fractura que se encuentra por debajo de la tabla interna, se encuentra por debajo de la tabla interna. Acá esta es la tomografía axial computarizada sin ventana ósea y esta es con ventana ósea. En este caso, vemos también el foco de fractura por debajo de la tabla interna, ¿no? Pero sin mayores especificaciones, mientras aquí lo veo claramente, ¿no? Se ve cuántos fragmentos han sido divididos, se ve mejor, ¿no? La precisión diagnóstica con ventana ósea. Bueno, tomografía axial computarizada me sirve para el diagnóstico de los hematomas, ¿no? En este caso vemos la forma del lente biconvexo, hiperdenso, característico del hematoma epidural fase aguda, ¿no? Esta es la imagen media luna, en media luna, que se ve de color blanco, ¿no? Esto corresponde al hematoma subdural agudo, ¿no? Acá se ve claramente una imagen de color blanco correspondiente al hematoma subdural agudo desde el punto de vista tomográfico. Como ya habíamos visto, la clasificación de subdural en agudo, subagudo, crónico, agudo, se ve de color blanco, ¿no? Hiperdenso, subagudo, isodenso, crónico, hipodenso. ¿Dónde pensamos en pacientes con subdural crónico? En pacientes que tienen edad avanzada, ¿no? En ellos generalmente tienden a la cronicidad. Y también, como ya hemos visto, de acuerdo al tiempo de evolución, los 3 primeros días, agudo, subagudo, 4 días a 21 días y crónico más de 21 días. Bueno, la escala de Marshall, que ya lo vimos anteriormente, ¿no? En el tema de escalas, ¿no? Solo mencionar que es una escala tomográfica que se utiliza para TEC y que tiene información de tipo pronóstica. Esto corresponde a la tomografía helicoidal multicorte, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas con respecto al ataque cerebral, ¿no? Con respecto al ataque, en que permite hacer mejor precisión diagnóstica, tiene mayor cantidad de cortes, como dijimos, ¿no? Pues se llama helicoidal multicorte, y además permite hacer reconstrucción en 3D. Vemos acá la imagen, ¿no? Cómo se ve, digamos, más de una forma más natural, ¿no? La arquitectura ósea, ¿no? Aquí vemos una fractura maxilofacial, ¿no? La fractura de Ford, ¿no? Y acá vemos, este es el cráneo de un paciente pediátrico, ¿no? Por la forma pequeña que tiene, y además vemos claramente la anatomía, ¿no? Tal cual es. Vemos aquí la sutura metópica, vemos la sutura sagital, el área de separación aquí de las fontanelas, ¿no? La fontanela anterior. Vemos acá cómo esta es la zona de la región temporal, la región orbitaria, ¿no? La orbitaria derecha, orbitaria izquierda, la nariz, ¿no? La raíz de la nariz. O sea, te permite ver muchos detalles de la arquitectura ósea a través de una reconstrucción 3D. Y vemos aquí cómo está el defecto óseo, ¿no? Una fractura conminuta, ¿no? Una fractura aquí claramente en la región temporal del lado derecho, ¿no? Aquí vemos el arco cigobático. Esa es la ventaja de la tomografía helicoidal multicorte, que permite hacer reconstrucciones 3D. Con respecto a la patología traumática a nivel raquimedular, ¿no?
la tomografía importante para determinar el tipo de fractura que tiene el paciente. Sabemos que los tipos de fracturas según la clasificación de la AO, Spine, son A, B y C, ¿no? A por compresión, B distracción, C deslizamiento, traslación o rotación. En este caso, ¿no? Vemos una imagen, aquí justamente voy a marcarlo, a nivel de C5, vemos justo aquí en esta área, ¿no? Vemos que está roto y hay una disminución de la altura del cuerpo vertebral, ¿no? Una disminución de la altura del cuerpo vertebral con respecto a los demás cuerpos vertebrales. Disminución de altura, el mecanismo es en este sentido, ¿no? Las fuerzas son hacia el centro del cuerpo vertebral, por lo tanto hablamos de un mecanismo de tipo A, ¿no? Por compresión. Es una fractura de tipo A nivel de la vértebra cervical C5. Otra cosa que también hay que recordar, ¿no? Que anatómicamente tenemos que el cuerpo vertebral tiene una parte superior que se llama empley o cartílago, ¿no? Cartílago, platillo terminal o empley, ¿no? Que es lo mismo, superior, un platillo terminal inferior, tiene un muro anterior, que es este, y tiene un muro posterior, ¿no? En este caso, la fractura que vimos estaba aquí a esta altura y es exactamente a nivel del platillo terminal superior. De manera de dato, ¿no? Justamente para poder catalogar dónde es exactamente la fractura. Aquí vemos otro tipo de fractura. Es un tipo, vemos acá que está roto tanto arriba, ¿no? El platillo superior, como el platillo de abajo, ¿no? Platillo terminal superior e inferior está roto. Vemos que hay mecanismo mixto, ¿no? Hay un mecanismo mixto, no solamente hay un tipo. Vemos que las fuerzas están de esta forma, ¿no? Pero además hay un deslizamiento de la vértebra. Entonces tenemos ahí que hay una lesión de tipo A, y también el paciente en este caso tiene una lesión de tipo C, ¿no? Tiene por compresión y por deslizamiento. Pero según la clasificación de la AO Spine, siempre se da la puntuación del que tiene mayor grado de severidad. En este caso, vamos a dar la puntuación, ¿no? De acuerdo al tipo de lesión C, ¿no? Y eso ya lo vimos anteriormente, hay un sistema de puntuación del SLIC, en el cual, de acuerdo al tipo de fractura, se da un tipo de puntos, ¿no? Una cantidad de puntos. Si en este caso particular, que tiene una forma mixta, que tiene A y C, le voy a dar la puntuación del mayor grado de severidad. En este caso sería el C, ¿no? Esa es una forma de resolver estos problemas cuando uno tiene lesiones mixtas. No siempre hay lesiones puras. Muy bien. Otra cosa que acá podemos determinar en una tomografía. En la tomografía determinamos si hay invasión del canal raquídeo. Como vemos aquí, este es el canal raquídeo, y vemos claramente que este fragmento óseo está metido en el canal raquídeo, ¿no? Entonces también eso es importante. Muy bien. Este es claramente un tipo de lesión de tipo C, ¿no? Hay deslizamiento entre la vértebra C7 y T1, hay desplazamiento entre ambas, ¿no?
Y ese es un tipo C. Muy bien, acá otro tipo de lesión, ¿no? Vamos a ver aquí. Voy a aumentar el tamaño para que lo puedan evidenciar. Muy bien. Acá vemos, ¿no? Esto correspondería a C2. Vemos cómo en la tomografía te permite ver mejor las estructuras óseas, ¿no? Te permite ver mejor claramente, ¿no? Las vértebras. Esto vendría a ser 3, 4, C5, C6. Aquí vemos las apófisis espinosas, ¿no? Y vemos que aquí entre la vértebra C5 y C6 hay un aumento de esta distancia interespinosa. A esto le llamamos signo del bostezo. Ese es el signo del bostezo, ¿no? Una abertura entre la distancia interespinosa y un aumento de este espacio. Y esto es un signo indirecto de rotura del ligamento interespinoso, ¿no? Y esto te habla de rotura del complejo ligamentario posterior. Si esto le pedimos una resonancia magnética, con mucha probabilidad en la resonancia magnética vamos a ver que está roto este ligamento. Entonces, para eso es importante también la tomografía. Acá en este caso, ¿no? Vemos justamente a este nivel cómo las vértebras, miren, esto vendría a ser la articulación entre las carillas articulares. Así es la forma en la cual se anclan. Esto vendrían a ser las carillas articulares, miren. Carillas. Y miren qué pasa aquí. Aquí las carillas no engranan adecuadamente. Esta es la forma de engranar, ¿no? Cómo se engranan las carillas articulares. Y miren aquí, hay una separación entre estas carillas articulares. Y a esto se llama luxación, ¿no? Luxación facetaria. Luxación facetaria. Y esto es lo que origina a veces el desplazamiento entre una vértebra y otra, ¿no? Determinando en algunos casos espondilolistesis. Esto es el término de luxación facetaria, cuando no se articulan adecuadamente las carillas articulares. Ahora vamos a borrar. Acá otro tipo de lesión. Vemos aquí en la tomografía cómo hay una separación entre esta vértebra, entre la vértebra 5, la C5 y la C6, que son estas. Hay una separación. Probablemente aquí el disco esté roto y se produce un mecanismo de separación de las fuerzas, ¿no? Alejamiento de las vértebras. Y esto se llama distracción. Es un tipo de lesión de tipo B, según la clasificación de la AO-Spine, ¿no? Entonces, la utilidad de la tomografía en un traumatismo vertebromedular para determinar, ¿no?, el tipo de fractura según la clasificación de la AO-Spine y te permite dar un mejor plan de tratamiento para estos pacientes. Bueno, acá otro apartado ya vimos TEC, traumatismo vertebromedular. Esto es con respecto a la patología tumoral. Importantes ciertos reparos, ¿no? Reconocer en una resonancia magnética. Esto corresponde a una imagen en resonancia magnética. Esto se llama, esto que estoy marcando, se llama el signo omega.
¿no? Esta doble curvatura que están viendo es el signo de omega, en el cual correspondería a la cisura de Rolando, ¿no? Esto corresponde a la cisura Rolando, esto es adelante y esto es hacia atrás. Si encuentras por delante la cisura Rolando, esto es la corteza motora, y por detrás esto vendría a ser la corteza sensitiva. Entonces es importante determinar este signo de omega, ¿no? Para determinar que eso va a ser mi reparo para mi cisura Rolando. Y por adelante voy a encontrarme con la parte motora y sensitiva. Por lo tanto, si encontramos de repente por aquí una masa, ¿no? Movemos en este caso, acá vemos una masa justamente cercana a esta zona, este paciente con mucha probabilidad va a tener hemiparesia, ¿no? Disminución de fuerza, porque está comprimiendo la zona, la circunvolución prerolándica o motora. Para eso es importante definir en resonancia magnética estos reparos. Otra cosa que debemos observar aquí, esta es una imagen, un corte axial, vemos una masa que se encuentra exactamente en esto le llamamos convexidad cerebral, la convexidad, que tiene bordes bien delimitados, ¿no? Tiene bordes bien delimitados. Otra cosa aquí que vamos a observar, tumoración de bordes bien definidos, como se ve aquí, te habla de la naturaleza benigna del tumor. Otra cosa que vemos aquí es esta extensión que tiene, justamente lo estoy marcando aquí, se llama el signo de la cola dural, ¿no? Este se llama signo de la cola dural, que corresponde a la implantación de este tumor, ¿no? A la dura madre, esta zona de implantación. Cuando tenemos este signo de la cola dural en un tumor bien definido, como lo estamos viendo, te hace sospechar en el tumor que se llama meningioma, ¿no? Meningioma. Esto corresponde a un meningioma. Tumor que encontramos en la convexidad, que es la localización más frecuente de los meningiomas, que tiene signo de la cola dural, pensar en meningioma, bordes bien delimitados. Bueno, aquí otra imagen, esta es una tomografía, ¿no? Una tomografía sin contraste, en el cual vemos, a pesar de que no tiene contraste, miren cómo se puede definir muy bien. Yo lo estoy marcando, incluso sé dónde acaba, dónde termina esta masa. Es una masa que se encuentra en toda la línea media. Sabemos por anatomía de que en la cisura, por acá en el centro se encuentra la llamada cisura interhemisférica, y esta cisura interhemisférica es dividida por un repliegue de dura madre que se llama os o del cerebro, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, una tumoración en la línea media, ¿no? Que probablemente salga de esta hoz del cerebro, estamos pensando también en un meningioma. En este caso, meningioma de la hoz del cerebro. Además, ¿por qué yo pensaría en un meningioma? Porque estoy viendo una imagen que tiene bordes muy bien delimitados, y lo otro, esta característica que estamos viendo. Esto vendría a ser una densidad parecida a la del cráneo, a la del hueso. Y esto se llaman calcificaciones. Son calcificaciones intratumorales. Cuando uno tiene una lesión sólida con calcificaciones intratumorales que tiene bordes bien definidos, lo primero que tiene que venirse a la cabeza es
meningioma. Meningioma. En este caso, como está en toda la línea media, vamos a considerar meningioma de la hoz del cerebro. Entonces, no olvidar, meningioma, bordes bien definidos, cola dural, calcificaciones intratumorales. Bueno, otro grupo de tumores son los gliomas. Tenemos dentro de los gliomas de bajo grado, ¿no? Y gliomas de alto grado. Dentro de gliomas de bajo grado, astrocitoma, oligodendroglioma, gliomas de alto grado, astrocitoma anaplásico y el glioblastoma. Entonces, esta es la imagen en un paciente que tiene un glioma de bajo grado, no un astrocitoma, como en este caso. En el caso de la imagenología, tenemos de que por ahí puede haber una imagen no tan delimitada como si la vemos en el meningioma, ¿no? Pero algo yo podría más o menos saber por dónde está el tumor, ¿no? Así como en este caso. Más o menos te da una delimitación en el caso del glioma de bajo grado. Tenemos que en estos pacientes hay poco edema. Y lo importante es de que no captan, no hay tinción o no es tan importante la captación de contraste en estos gliomas de bajo grado. No es tan importante. Vemos acá la imagen sin contraste, ¿no? Como vemos en este caso, y acá una imagen contrastada, en la cual no capta importantemente el contraste. Acá estamos en la zona que se llama tálamo, ¿no? ¿Por qué sé que es el tálamo? Porque aquí encontramos justamente el tercer ventrículo, ¿no? Y el tercer ventrículo tiene como límites a los tálamos en ambos lados. Esto es del tálamo del lado izquierdo, ¿no? Entonces tenemos una lesión que tiene algún grado de limitación, está delimitado, con poco edema, ¿no? Y que no capta contraste, ¿no? Con el gadolinio. Entonces ahí pensamos en un glioma de bajo grado. Ahora aquí tenemos otra lesión, ¿no? Otra lesión en el cual hay algún grado de edema perilesional alrededor, ¿no? No es tan importante. Capta ya contraste, ¿no? Como vemos hay captación en anillo de este contraste, una captación. Y tiene algunas áreas en el centro, unas áreas negruzcas, ¿no? Que correspondería a algún grado de necrosis, a algún grado de necrosis tumoral. Es muy indicativo esto de un astrocitoma de tipo anaplásico, ¿no? Ya correspondiente a un glioma de alto grado. Y miren la diferencia que tiene con esto, totalmente diferente, ¿no? Vemos aquí este edema, ¿no? Marcado de este paciente, miren cómo el edema, mayor grado de severidad, mayor grado de edema, ¿no? Como vemos aquí. Vemos el edema llamado en dedos de guante, esto que estamos viendo, edema en dedos de guante, lo voy a dibujar. Todo esto es el área de edema peritumoral, llamado edema en dedos de guante, es correspondiente al edema vasogénico que tiene este tipo de tumores. Vemos cómo hay captación del contraste, miren cómo alrededor del tumor, de la masa tumoral, esto vendría a ser el tumor, esto que estamos viendo aquí. Voy a ponerlo con otro color. Yo puedo delimitarlo aquí, ¿por qué? Porque se le ha administrado contraste, porque si no, no se puede delimitar.
definitivamente. Sin contraste, este tumor no se puede delimitar. Cuando yo le aplico el contraste, capta en anillo adecuadamente, como se ve aquí. No hay una captación importante en anillo, pero una cosa que lo distingue aquí es por dentro de este tumor se ve como un vacío, está negro totalmente. Y esto te habla del gran área de necrosis tumoral que tiene este tipo de tumores. Cuando encontramos captación en anillo, no, importante, encontramos gran edema perilesional y además necrosis tumoral importante, como es este caso, esto estamos pensando en un glioblastoma multiforme, ¿no? Y es el tumor más agresivo del sistema nervioso central, el glioblastoma. Bueno, aquí, esto ya lo vimos en las clases, ¿no? El tema de tumores intracraneales. Cuando encontramos una masa en las inmediaciones o en la vecindad del canal auditivo interno, ¿no? Si encontramos que hay relación con el canal auditivo interno, en lo que tengo que pensar cuando encontramos un tumor de bordes delimitados, cercanos al canal auditivo interno, que se ve isohiperintensa en T1, hiperintensa en T2, ¿no? Que capta contraste importantemente porque es un tumor bien vascularizado. Tenemos que pensar en un schwannoma, ¿no? En un schwannoma o en tumor del ángulo pontocerebeloso. Entonces, eso no olvidar. Si de repente el tumor no está a inmediaciones del canal auditivo interno, en este caso sí sale, se nota claramente que sale del canal auditivo interno, pero de repente encontramos un tumor por acá en esta zona, cercano aquí, pero sin tener relación con el canal auditivo interno, de repente por acá, una vecindad. Ahí pensaríamos de repente en un meningioma del ángulo pontocerebeloso, ¿no? No tiene relación con el canal auditivo interno. Es como se ve aquí, ¿no? El schwannoma en los diferentes cortes. Es un corte axial. Aquí se ve el tumor. Se ve hipointensa o isointensa en T1. Esto es T2. Miren cómo se ve el tumor en un corte coronal. Hiperintensa, ¿no? En T2. Y en una contrastada, miren cómo capta el contraste. Capta muy bien, adecuadamente el contraste. Gracias, doctores.